En el siglo II, Marción de Sinope desafió la fe cristiana con una herejía que aún resuena el día de hoy, el marcionismo. Esta doctrina dualista separaba al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo, presentándolo como opuestos. En una época de confusión y relativismo, similar a la nuestra, Marción atrajo a muchos con su mensaje distorsionado. Sin embargo, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, defendió la verdad revelada. En este capítulo exploraremos cómo las ideas de Marción corrompen la visión de Dios y del hombre y cómo la fe católica ofrece plenitud de la verdad que da sentido a nuestra existencia. Bienvenidos al sentido de la fe. Contexto histórico. El siglo II fue un periodo de transición para el cristianismo. Tras la era apostólica, la Iglesia enfrentaba desafíos externos e internos. Externamente, las persecuciones romanas bajo emperadores como Trajano y Marco Aurelio veían a los cristianos como una amenaza al orden imperial. Internamente, herejías como el marcionismo ponían en riesgo la unidad de la fe. Roma, centro del imperio, era un crisol de ideas, filosofías helenísticas, religiones mistéricas y el emergente gnosticismo, que separaba lo material del espiritual, creaban un ambiente de confusión espiritual. En este siglo de angustia reflejaba una búsqueda desesperada de respuestas al mal y al sufrimiento. El gnosticismo con su dualismo ofrecía una explicación atractiva. El mundo material era obra de un dios inferior. En este contexto, Marción, un rico comerciante de Sinope, llegó a Roma hacia el año 140. Su formación cristiana y su riqueza le dieron influencia, pero sus ideas radicales chocaron con la ortodoxia. La Iglesia, aún sin canon bíblico definido, dependía de la tradición apostólica y los obispos para preservar la fe. Los escritos de los apóstoles circulaban, pero no había consenso universal sobre cuáles eran inspirados, aparte de libros falsos que circulaban. Esto le permite a Marción proponer su propio canon desafiando la autoridad eclesial. Los padres de la iglesia como Justino Mártir, Irineo de León, respondieron con tratados apologéticos defendiendo la unidad de la revelación. La estructura eclesiástica con obispos como sucesores de los apóstoles se consolidó para garantizar la ortodoxia. La Iglesia ofrecía una fe coherente, un solo Dios, creador y redentor, revelado en Cristo frente al sincretismo y las falsas soluciones del mundo romano. El marcionismo aprovechó este malestar cultural, pero la gente, con su claridad doctrinal y su testimonio de mártires, mostró que la verdad revelada era el camino hacia la salvación. Este siglo de pruebas purificó la fe, preparando a la Iglesia para enfrentar futuros desafíos. Vamos a ver el perfil del heresiarca y la herejía. Marción nació alrededor del año 85 en Sinope, Ponto, una ciudad portuaria en la actual Turquía. Según fuentes patrísticas, su padre era obispo, aunque esta afirmación es debatida por historiadores modernos, quienes sugieren que podría ser una calumnia de sus oponentes. Como comerciante naval, Marción acumuló una fortuna considerable, lo que le permitió dedicarse al estudio teológico. Hacia el año 140 viajó a Roma, donde donó 200.000 sestercios a la iglesia local, ganándose el respeto inicial de la comunidad cristiana. Sin embargo, Marción comenzó a promover ideas que contradecían la fe ortodoxa. En el año 144, tras un debate con los presbíteros romanos, fue excomulgado y su donación devuelta. Lejos de retractarse, fundó su propia iglesia. Por eso digo que hay protestantes desde los primeros siglos, que se expandió rápidamente por el imperio desde Siria hasta Asia Menor. Tertuliano describió estas comunidades como nidos de avispas por su organización y proliferación. Eso me queda claro, son muy organizados. Epifanio de Salamina afirmó que Marción fue expulsado de Sinope por seducir a una virgen, pero esta historia es considerada poco fiable, posiblemente una difamación. Marción, y o sea, igual que Lutero, ¿no? Marción impuso un ascetismo estricto a sus seguidores, prohibiendo el matrimonio y la procreación, ya que veía la creación material como obra de un dios malévolo. La doctrina del marcionismo. La teología de Marción se centraba en un dualismo radical, dos dioses opuestos. El demiurgo, dios del Antiguo Testamento, identificado con Yahvé, creador del mundo material, caracterizado por la ira y la justicia severa. Marción citaba pasajes como Isaías 45:7, yo creo los males, para argumentar su maldad. El Dios verdadero, Padre de Jesucristo, revelado por primera vez en el Nuevo Testamento, un ser de pura bondad y amor. El rechazo del Antiguo Testamento consideraba Marción que el Antiguo Testamento era corrupto, irrelevante para los cristianos y afirmaba que sus profecías
no apuntaban a Jesús, sino a un Mesías judío futuro. Docetismo. Negaba la encarnación física de Jesús sosteniendo que su cuerpo era apariencia, ya que lo material era malo. Salvación por la fe sola. La redención dependía únicamente de la fe en Cristo, sin la relación con la ley mosaica o las obras. Crea su canon bíblico propio, como Martín Lutero pretendía. Cumplió el primer canon neotestamentario conocido, compuesto por el Evangelio, una versión mutilada casualmente del Evangelio de Lucas sin los relatos de la infancia ni referencias al Antiguo Testamento. El Apostolicón, 10 epístolas paulinas, excluyendo las pastorales y hebreos, editadas para eliminar citas del Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos sección, Evangelio, canon marcionita, Lucas editado, canon ortodoxo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Epístolas, canon 10 de Pablo, Gálatas, Romanos, por ejemplo. Canon ortodoxo, 13 paulinas más 7 católicas. Antiguo Testamento rechazado y el canon ortodoxo lo incluye en la Septuaginta. Septuaginta, que era la que usaban los apóstoles y Jesús. Marción veía a Pablo como el único apóstol fiel al Evangelio de gracia, mientras acusaba a los demás de judaizar el mensaje de Cristo. Obra fundamental, Antítesis, de su tratado de Antítesis perdido pero reconstruido a partir de citas patrísticas. Marción contrastaba pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento para probar la incompatibilidad de sus dioses. Ejemplos, ojo por ojo, Éxodo 21:24, contra el Nuevo Testamento, ama a tus enemigos, Mateo 5:44. Dios envía plagas en Éxodo 7:12, Jesús sana, Lucas 7:21. El marcionismo reflejaba el malestar cultural del siglo II. Crisis teodicea. La pregunta ¿de dónde viene el mal? Llevó a Marción a culpar al demiurgo. Era más fácil, ¿no? Que aceptar el sufrimiento. Antisemitismo. Su rechazo al Antiguo Testamento coincidió con tensiones tras las revueltas judías. Filosofías helenísticas. Su dualismo evocaba el platonismo, aunque sin los mitos gnósticos. Respuesta de la Iglesia. Los padres de la Iglesia condenaron el marcionismo. Tertuliano en Adversus Marcionem definió la unidad de Dios afirmando el mismo Dios que juzga es el que salva. Irineo de León en Adversus Hereses vinculó a Marción con el gnosticismo reafirmando que el Creador y Redentor son uno. La urgencia de refutar a Marción aceleró la definición del canon bíblico católico, 27 libros, y la formulación del credo. Similitudes con el protestantismo, Marción comparte ciertos paralelismos. Énfasis en la gracia, anticipa la sola fe de Lutero. Crítica a las tradiciones, cuestionó textos extracanónicos, sin embargo el protestantismo conserva el Antiguo Testamento y una hermenéutica cristocéntrica, mientras que Marción lo rechazaba por completo. El Concilio Vaticano II Dei Verbum resolvió estas tensiones al enfatizar la economía de la salvación. Fuentes a favor, antítesis, reconstruida, Evangelion, Apostolicon. Adolf of Barnack lo vio como el primer teólogo cristiano por su enfoque en la gracia. En contra, Tertuliano contra Marción e Irineo contra los herejes, Epitafio Pananión. En conclusión, el marcionismo no fue solo una herejía, sino un espejo de tensiones teológicas perennes. Justicia contra misericordia, ley contra evangelio. Su refutación fortaleció la identidad cristiana, reafirmando la unidad de la revelación en un Dios único. El marcionismo dejó una huella profunda en la Iglesia y la cultura cristiana, tanto por sus errores como las respuestas que provocó. El dualismo teológico. Al postular dos dioses, Marción desafió el monoteísmo cristiano abriendo la puerta a visiones gnósticas que separaban lo material de lo espiritual. Rechazo del Antiguo Testamento. Esto desvalorizó las escrituras hebreas, ignorando el rol profético y su conexión con Cristo. Docetismo. Al negar la humanidad de Jesús, Marción debilitó la doctrina de la redención, ya que un Cristo no humano no es capaz de lograr la comunión entre el hombre y Dios mismo. Movimientos derivados, el maniqueísmo adoptó un dualismo más sistemático entre el bien y el mal, los cátaros rechazaron el Antiguo Testamento y abrazaron un dualismo similar, sectas protestantes radicales, algunas minimizaron el Antiguo Testamento aunque sin llegar al extremo de Marción. Falsas soluciones modernas, hoy ciertos errores reflejan el marcionismo, teología de la liberación, separan el Dios del amor del Nuevo Testamento del Dios de la ira del Antiguo, ignorando su unidad. La nueva era promete un dualismo espiritual material, negando la bondad de la creación.
Y el mayor de los problemas, el antisemitismo, rechazo